Bienvenidos a El siglo de Fidel, una serie para recordar y homenajear al comandante en jefe Fidel Alejandro Castro Ruz o sencillamente a Fidel. Mi nombre es Marxlenin Pérez y hoy estaré conversando con Daily Sánchez Lemus aquí desde la Oficina de Asuntos Históricos. ¿Qué tal? ¿Cómo te anda? ¿Cómo anda? Bienvenida a la Oficina de Asuntos Históricos. Muchas gracias, muy felices de estar Bienvenido aquí con ustedes. a recibirlo. Pasen ¿Podemos adelante. empezar? Vamos a empezar. Muchas gracias. Adelante. Bueno, este es el depósito de documentos aquí de la oficina. Y es Lucía, la jefa de este depósito, que bueno, nos va a explicar un poco. Mucho gusto, Lucía. Muchas gracias por recibirnos aquí, en este lugar que sé que es sagrado además. Cómo no, este es el centro, el corazón de la Oficina de Asuntos Históricos, que constituye el principal albacea de documentos de la etapa de 52 al 58 en cuanto a la lucha revolucionaria. Nosotros contamos aquí con un grupo de fondos, comenzando por el del comandante en jefe, que cuenta fundamentalmente con la documentación de esa etapa precisamente de la lucha en la Sierra Maestra y de todo el movimiento 26 de julio. Y junto con él tenemos los documentos de Raúl Castro, de Celia Sánchez, de Ernesto Che Guevara. También contamos con un grupo de documentos amplios del Ejército Rebelde de esa propia etapa y con documentos de la lucha clandestina y el movimiento 26 de julio. Todo eso complementa esa etapa histórica que es la principal de nuestra oficina. Aún así, contamos con otros fondos en calidad de albacea del Centro de Estudios Martianos, como son los fondos de José Martí y algunas personalidades del siglo XIX, por las condiciones mismas que cuenta nuestro depósito de documentos. También tenemos otros fondos más que complementan la información de la etapa, como son el exilio y los documentos del Moncada. Tenemos otras causas judiciales de la etapa anterior incluso al Moncada y posterior, pero fundamentalmente una colección de los documentos del juicio del Moncada, documentos personales de los combatientes del Ejército Rebelde, de la lucha clandestina y del exilio, son los principales documentos que contamos en la oficina. Por supuesto, les damos un valor enorme a los documentos de nuestro comandante en jefe, puesto que en ningún otro lugar hay un depósito con documentos tan importantes de la etapa revolucionaria, en particular de nuestro comandante en jefe, y que nos enorgullece en su centenario tenerlos aquí con nosotros. Nos alegramos de poder apreciar cómo es que funcionan los archivos desde dentro. Sé que tienen los originales, pero también Celia había hecho labor, ¿no?, para poder contar como con otros documentos y no tener necesariamente que relacionarse con los originales, ¿es así? Sí, a ver, nuestro depósito tiene una segunda área que contiene fotocopias de los documentos originales de muchas de nuestras colecciones y fondos, que fue una idea original de Celia Sánchez para conservar la documentación original en su estado más mejor posible, vaya. Entonces nosotros los servicios que podemos dar con esas copias los brindamos por esa vía para evitar el acceso a los documentos originales. Hoy contamos con los documentos digitales del comandante en jefe, de Raúl, de Celia, de Che, la documentación de, o sea, son estos que están de este lado, ¿no?, que son los primeros que vemos aquí. O sea, hoy estamos digitalizando el fondo Che Guevara en cuanto a documentos. Algo similar ocurre posteriormente con la fotografía, como podrán ver seguramente. Tenemos la oportunidad de conversar dentro de su tiempo, que sé que está en muchas tareas, con el director de la Oficina de Asuntos Históricos, Jorge Luis Aneiros. Muchas gracias por recibirnos aquí. Muchas gracias por recibir a este equipo de ideas multimedia. Con esto, que sé que estamos en un lugar histórico que además atesora mucha historia,
de importancia, relevancia, de además archivos que son únicos, que se encuentran en este lugar, y ustedes tienen la responsabilidad de preservarlos, de estudiarlos y además de ponerlo a disposición de los investigadores, de los historiadores, de quien se interese por la historia de los periodistas, de los periodistas, de los académicos. realizadores, que aquí muchos documentales, películas han estado aquí obteniendo información. ¿Qué, Aneiro, a qué nos puede dar acceso a través de la palabra de los tesoros que se guardan en esta oficina de asuntos históricos? Bueno, esta oficina, que ya tiene más de 60 años, se fundó el 4 de mayo de 1964, muy cerca de aquí, porque Celia tenía sus oficinas, su residencia en calle 11, entre 12 y 10, y en el año 1966 ya el empeño que ella tenía de recopilar toda la información, a la mayor cantidad posible de información sobre la guerra de liberación y su movimiento revolucionario 26 de julio, que ya lo venía haciendo desde la sierra, porque muchas cosas se conservaron en la sierra. Esta es una revolución que pudo conservar muchos documentos, sobre todo de la lucha guerrillera. Era necesario un espacio mayor, y entonces desde el año 1966 estamos aquí en la calle Línea, entre 10 y 12. Esto era un antiguo banco, una agencia bancaria del Banco Nacional, y desde ese año 66 radicamos aquí. Un edificio que se tenía condiciones muy buenas para conservar la documentación, porque todo banco tiene una bóveda, y en la bóveda fue donde se guardaron los documentos cuando empezaron a llegar aquí a nuestra instalación. Qué interesante, Aneiro, lo simbólico de la revolución, como convertimos los cuarteles en escuelas, y los bancos un archivo. de la historia. ¿Qué relación tiene el centro con Fidel? ¿Cómo está Fidel presente? Bien. Entonces, en la labor el peso, primero la documentación nuestra comenzó con la documentación del primer frente José Martí y la comandancia general de Hito Rebelde. Por tal motivo, muchos de esos documentos, Fidel es el protagonista, es quien los elabora, es quien los firma. Y el primer gran fondo que se crea en la oficina es el Fondo Fidel Castro. La documentación ha ido creciendo. Celia hizo una labor de recopilar con todos los jefes de las columnas, con combatientes que entregaran, donaran documentación. En la Sierra Maestra se tenía el cuidado que muchos documentos se le hacía copia, incluso temiendo que pudiera extraviarse algunos de esos documentos. Aquí existe, que está puesto en la exposición del Salón Cela Sánchez de la oficina, una documentación de Celia Almeida diciendo: te mandamos un documento con tanta urgencia que no pudimos sacar copia, por favor conserva el original. ¿Qué sentido? Un sentido, histórica, ¿no? porque ella lo plantea muy tempranamente. La documentación ayuda de que se cuente la verdadera historia y no historietas. Así mismo lo decía ella con toda razón. Hay copias de sus cartas a Camilo pidiéndole la entrega de toda la documentación, que ella se encargaría de su organización, etc. Esa documentación ha ido creciendo, pero el Fondo Fidel Castro es uno de los más voluminosos, y junto con el de nuestro héroe nacional José Martí, porque quiso la coincidencia que cuando se crea el Centro de Estudios Martianos y el país decide crear el Fondo José Martí, cuya documentación estaba dispersa por varios museos y archivos del país, y crear ese fondo, y toda esa documentación se trae a un mismo lugar, a un solo lugar, se decide depositarla aquí. Y entonces en nuestra bóveda está el Fondo José Martí con toda la papelería prácticamente que se conoce de Martí en Cuba, gran parte original, y está también la documentación del líder de la revolución y continuador de las ideas de José Martí, que es Fidel Castro. Y eso tiene un gran simbolismo, que esa documentación esté en nuestros espacios. Esa documentación tiene un fuerte soporte en documentos manuscritos, documentos mecanografiados, casi todas las cartas que se escribieron en la Sierra Maestra, las intervenciones de Fidel en Rayo Reverde, que algunas él los hizo en su propia voz, pero en otras eran documentos que se elaboraban
y después los locutores de Radio Rebelde lo daban a conocer. Muchas notas Fidel escribía constantemente a través de los prácticos y los emisarios que habían en la sierra, que trasladaban con mucha rapidez sus notas, sus orientaciones, y es muy importante cuando usted estudia los principales combates de la Sierra Maestra, sobre todo en el año 58, cómo Fidel va dando todos los días las orientaciones a sus capitanes, a sus comandantes, cómo tenían que moverse, las medidas que tenían que tomar. Y todo eso está aquí. Todo eso está aquí. Este es otro de los tesoros. Sí, cómo no. Adelante, adelante, sí. Bueno, estamos en otra área que es también el corazón de la oficina, que es el depósito de fototeca y audiovisuales. Aquí, como podrán ver, tenemos colecciones fotográficas del periodo de la oficina del año 52 y 58. Aquí está Elizabeth Bacallao, que es la responsable de este depósito y es especialista también en restaurar, es decir, documentos. En estos momentos ella está airando las cintas del depósito de audiovisuales. Todos los años deben pasarse por esta máquina para evitar cualquier suciedad, hongos que puedan estar saliendo, a pesar de que se miden diariamente los parámetros de humedad y de temperatura, pero puede suceder, y para la conservación de la cinta este procedimiento debe hacerse todos los años. ¿Qué podemos encontrar aquí, Dai? ¿Qué Bueno, tesoros tienen aquí, este depósito? como en el área de los documentos, aquí tenemos una colección de fotografías del comandante en jefe, que es una de las de mayor volumen que tenemos aquí en la oficina, fundamentalmente desde su nacimiento hasta el año 58, 59. Hay también fotos de etapas posteriores, pero bueno, realmente como no es el grueso porque realmente no es el objeto de la oficina. Entonces ya esas están guardadas en otro lugar, en otro estudio Revolución, pero estas son las que están aquí. Y tenemos también de Celia Sánchez, tenemos una colección de fotografías de Raúl, tenemos de Almeida, de los moncadistas. De los moncadistas hay colecciones también interesantes, ahí lo pueden ver en este estante, del Silio, Moncada, de lucha clandestina, otras organizaciones también. No es tan grande como el depósito de documentos, pero sí es una colección muy interesante y sobre la que ya se trabaja también en la digitalización. Por ejemplo, el fondo de Fidel está digitalizado, el de Celia también, se está terminando de digitalizar el de Almeida, el de Vilma, Aide. Ya Vilma y Aide son colecciones sí mucho más pequeñas, pero igual las tenemos y aceptamos, por supuesto, todas las personas que tengan y que quieran donar fotografía para enriquecer nuestro fondo, que también se acerquen a nosotros. Estos son lugares, es decir, este es un depósito que tiene que tener una temperatura y una humedad, al igual que el de documentos, se lleva todos los días. Debería incluso tener un poco menos de temperatura. Realmente las condiciones de Cuba, sabemos, el calor, todo eso puede atentar contra la conservación de las fotografías, pero bueno, aquí se trata constantemente de darle seguimiento, de chequear estos parámetros todos los días, de cuando hay alguna situación, bueno, pues sacar las fotos, igual airarlas, como se hace con la cinta, y eso hace que se puedan mantener en óptimas condiciones. Además, el hecho de que ya estén digitalizadas garantiza que la fotografía esté cuidada para el futuro. Aquí estoy viendo que hay fotos de Fidel, no las voy a tocar por medidas de seguridad. Exactamente. Disciplinadamente. Bueno, estas fotografías están guardadas, que están en un formato, como pueden ver, bastante grande. Hay que decir que en la oficina, los primeros años de su fundación, aquí trabajaba Raúl Corrales, también Corda estuvo aquí. Nosotros conservamos muchos de los negativos de Alberto Corda, entre ellos el de la icónica fotografía del Che. Y entonces hay muchas fotografías de la etapa que también están sacadas en diferentes formatos, porque aquí hubo un laboratorio de fotografía años atrás, muchos años atrás, que era donde ellos trabajaban, revelaban las fotos y entonces las sacaban en diferentes tamaños. Estas fotografías que estaban guardadas, como pueden ver, tienen algunos daños en sus bordes, entonces bueno, Elizabeth se encarga de restaurarlas antes de volverlas a guardar. Es un trabajo muy lindo, es un trabajo que lleva, bueno, digitalización, reorganización, descripción, también como fondo archivístico, y estamos aquí aprendiendo todos los días aprendemos aquí de historia. Esta incluso tiene hasta la caligrafía de Fidel. Esa está dedicada por Fidel, Es del año 65. Del año 65, el 22 de enero del año 65, y se lo dedicó a Clarín. Al diario, dice, para el pueblo de Chile.
Por intermedio del diario independiente Clarín, saludo al noble y esforzado pueblo de Chile, deseándole los mayores éxitos. Muy fraternalmente, Fidel Castro, Cuba, enero 22 del año 65. Aquí está. Esto también es un tesoro, realmente, porque la fotografía, hay muchas fotografías inéditas y hay muchas fotografías que han salido, pero hay muchas fotografías que son inéditas y nosotros las conservamos. Se da servicio, como mismo se da servicio de documentos, se da servicio de fotografía, y se trata que los fondos que ya están digitalizados, se da el servicio entonces de manera digital para evitar el contacto con los originales. Este grupo de fotos que tengo aquí es para restaurar. Aquí vemos a Juan Manuel Márquez y a Fidel en Estados Unidos recogiendo dinero en el año 55. Esta foto es del año 59 de la Caravana de la Libertad, que también la tenemos para restaurar. Y así sucesivamente las demás. Ya restauradas tenemos esta como ejemplo de Fidel con un niño en la sierra. Fidel sentadito. Y esta cuando está en prisión. ¿Vencerá Fidel Castro? Podemos dar fe y testimonio de que sí, de que venció. Venció, así mismo. La oficina mantiene, como establece la ley de archivo del país, que es un archivo público, le da servicio a las instituciones, a los ciudadanos con carácter investigativo, a partir de que se le van aprobando los proyectos que se solicitan, tanto por personas naturales como personas jurídicas, ¿no? Y esa documentación, una parte importante, se le entregó al Centro Fidel Castro, copias facsimilares digitales, porque la documentación está aquí. Usted lo que hace es entregar documentación digitalizada para que pueda utilizarse. También nuestra guerra y la revolución ha sido muy fotografiada. Muchos periodistas, fotógrafos fueron a la sierra, tanto extranjeros como cubanos, y esas fotografías las conservamos. Después de la revolución, Fidel también, y toda la labor que realizó fue muy fotografiada, y esos fotógrafos, Corda, que tiene, aquí están todos sus negativos de su obra, que tuvo que ver con la revolución y con Fidel fundamentalmente, de Corrales, etcétera, Liborio, todo. Hay una importante colección fotográfica de Fidel Castro en nuestra oficina, que fotografías que son muy conocidas y aparecen en muchas publicaciones, materiales, documentales, pero han salido de los originales, se encuentran aquí en la oficina. Y objetos también, ¿no? Y también hay muchos objetos, la oficina ha conservado, ya sea por donante o porque se decidió que su destino fuera aquí, muchos objetos, prendas, armas, materiales de propaganda que se usaron durante la guerra y que se conservan en nuestros depósitos. Y bueno, lo propio, una parte importante de la colección de objetos museables que tiene el Centro Fidel Castro, el Museo 26 de Julio en Santiago de Cuba y otras instalaciones de museos que tienen que ver con la revolución, han salido de ese depósito de objetos. Y también los audiovisuales. Se hicieron filmaciones en la Sierra Maestra, la primera, aquella famosa Subiendo el Turquino, que es la primera vez que sale un material audiovisual con la guerrilla en la Sierra Maestra, y también muchos materiales que después se fueron filmando durante la guerra y después de la guerra, muchas grabaciones, y a su vez la oficina durante varios años se creó un importante fondo de la palabra. Aquí hay miles y miles de horas de grabaciones de compañeros que estuvieron con Fidel en el Moncada, que estuvieron con Fidel en el Granma, que estuvieron con Fidel en la Sierra, campesinos, colaboradores, que han dejado sus vivencias y su voz
para la posteridad que están conservadas en nuestra oficina. Daily, aquí puedo ver a Fidel de visita en la oficina, en este mismo Sí, lugar, ¿no? así mismo. Esto es en el aniversario 20 de la oficina en el año 84. La oficina se funda el 4 de mayo del año 1964. De hecho, el año pasado cumplimos 60 años. Y esa fue una visita que hizo Fidel en esa actividad donde se reconoció a muchos trabajadores de los fundadores que estaban aquí. Ya Celia había muerto. Celia muere en el año 80. Y entonces él hace esa visita y deja una carta muy hermosa que luego vamos a ver, donde pide a los trabajadores de la oficina que ésta siguiera siendo un homenaje y a la labor fecunda y a la vida de Celia. Esta imagen también es de ese momento. Como pueden ver, el cuadro de Celia sigue estando en el mismo lugar histórico de aquí de la oficina, y realmente hay una presencia de Fidel muy fuerte aquí, sobre todo por lo que representaba Celia para Fidel y Fidel para Celia. En primer lugar, porque los fondos de aquí, el primer objetivo de Celia era todo, conservar todo, pero sobre todo los papeles de Fidel, que era el jefe de la revolución. Y Fidel sabía de ese empeño de Celia, porque de hecho ella le escribe a él y le dice: estoy empezando a poner todo en orden, los papeles de la guerra, y es una carta que le hace incluso de madrugada. Y Fidel ya sabía de ese empeño y siempre lo valoró mucho, y de hecho él lo reconoce en el libro después, La Victoria Estratégica, que pudo llevar a cabo toda la narración de la guerra gracias a los papeles que Celia había archivado aquí en la oficina. Es decir, toda esa labor previsora de Celia de conservar hasta el último papelito, como ella dice en una de sus cartas, sirvió después para que Fidel, cuando fue a escribir La Victoria Estratégica y la Contraofensiva, bebiera de todos sus propios documentos, que él ni se preocupaba por guardar. Él estaba en la dinámica de la guerra, además de que no le gustaba que los combatientes escribieran diarios, porque decía que un diario en manos del enemigo era un documento de muchísimo valor por la cantidad de información. Pero bueno, aún así hubo combatientes que llevaron diarios, y Celia, que se dedicó a guardar todos los papelitos en una mochila, es decir, en su mochila allá en la sierra, que desde antes ya guardaba, pero bueno, comenzó con más seriedad esa labor en la sierra. Entonces vemos para Fidel la presencia, ellos estaban aquí en 11, calle 11, que es al fondo de la oficina. Estas dos calles se comunicaban, por tanto Celia venía aquí todas las tardes, y por este lugar pasaron muchas figuras de la revolución, entre ellas Fidel, más allá de actividades formales, sino en otros momentos, que tenían incluso este lugar también como punto para reuniones o para conversaciones, al igual que calle 11, que era una especie de comandancia de la revolución aquí en la ciudad. Entonces, en este espacio en esta actividad es una de las que se guarda con más cariño por la presencia de Fidel. Fueron 20 años. Que era muy reciente. Exactamente, hacía 4 años había fallecido Celia. Ya después de eso no visitó con mucha más frecuencia la oficina. Asumo que quizás tenga que ver con lo mismo que le puede haber sucedido con el Museo de 25 que después de Moncada nunca más fue a visitarlo, justamente por la fuerza de recuerdo de sus compañeros. Y no lo visitó más. Se concentró, bueno, nada, en seguir llevando adelante la revolución, todos los planes, todos los sueños que tenía, y en serle fiel también a ese legado de Celia. Fue una relación muy fuerte que surgió allá en febrero del año 57, cuando se conocen por primera vez físicamente en la primera reunión de la Dirección Nacional del Movimiento tras el desembarco, y ahí es cuando Celia conoce a Fidel y cuando Fidel conoce a Celia. Y en lo adelante, ella se convirtió en el enlace principal entre Fidel y Frank, entre la sierra y el llano. Y luego, cuando ella ya se incorpora, definitivamente es el brazo derecho de Fidel, con autoridad y atribuciones que Fidel le había otorgado a ella por su capacidad, porque se lo había ganado en la guerra, pero porque él confiaba sumamente en Celia, sabía la capacidad que tenía, la sensibilidad que tenía, y que no iba a tomar nunca una decisión con la que él no estuviera de acuerdo, o al menos en cuestiones de principio. Y por tanto, esa relación, ya después que triunfa la revolución, se mantiene. Esta oficina es fruto de eso también. Por tanto, la presencia de Fidel, la presencia de Celia es algo aquí constante, sí, algo cotidiano. Está también en las obras de arte, como puedes ver, esta es de un pintor mexicano que la hizo en el año 59, y hace unos años la donaron a la oficina, se restauró y la tenemos aquí en exhibición, porque realmente es muy hermosa. Por tanto, todos los lugares donde esté Celia,
siempre va a estar Fidel. Hay un libro precioso para niños que se llama Celia Nuestra y de las Flores, en la que el autor Julio Llanes da la definición más linda que yo veo para Celia, para Fidel, para la relación de ambos. Y él dice que Celia, voy a parafrasear, que Celia es como una carretera por la que uno va confiado porque sabe que va derechito, derechito hacia donde está Fidel. Y realmente es así. Y esta oficina es la muestra fiel de que es verdad que donde están los pasos de Celia están los pasos de Fidel, y ustedes que han hecho una labor meritoria de conservar esa memoria histórica de unidad entre dos de los grandes líderes de la revolución. Hay una carta muy famosa que le escribe Fidel a Celia. Sí, vamos a verla. Esta es la carta, es de junio del año 58, esto realmente es un fragmento de la carta. Sí, en la que Fidel es mucho más extensa, en la que Fidel le dice, al ver los cohetes que tiraron en casa de Mario, me he jurado que los americanos van a pagar bien caro lo que están haciendo. Cuando esta guerra se acabe, empezará para mí una guerra mucho más larga y grande, la guerra que voy a echar contra ellos. Me doy cuenta que ese va a ser mi destino verdadero. Muchas personas consideran esa carta como un manifiesto, es decir, como un testamento político de Fidel por todo lo que sucedió después, pero bueno, realmente estamos hablando de un hombre que tenía una visión y un conocimiento y una evaluación de las circunstancias que le permitieron en ese momento darse cuenta. Porque ¿qué pasa? La casa que bombardean es la de un campesino colaborador de ellos y se dan cuenta por los restos de las bombas, ¿no?, que eran norteamericanas, eran de fabricación. Fidel lo denuncia cuando la crisis exactamente. de los misiles, lo dice incluso, no, todas las bombas que cayeron sobre nosotros en la Sierra Maestra exactamente. eran fabricadas y entonces ya él saca esa conclusión y ya él dice, bueno, ya yo me doy cuenta que iba a ser contra ellos, no va a ser contra otra, es decir, no se trata de una persona, se trata de sistema. Su sentido del momento histórico exactamente. Y su posibilidad de ver hacia más adelante con suficiente tiempo como para poder prever por dónde iría la guerra. Pero hay otra carta. Sí, hay una carta que es esta del 4 de mayo de 1984, cuando la oficina cumplió 20 años. Ya Celia había fallecido y Fidel participa en el acto, lo veíamos en la fotografía, participa en el acto, pero además le envía una carta a la oficina que nosotros lo tenemos, es decir, la última frase la tenemos como el eslogan, como la frase que nos da sentido, una máxima que tenemos en la oficina, donde él dice que esta oficina de asuntos históricos sea siempre un monumento vivo a la obra fecunda y la imperecedera memoria de Celia. Pero hay otro párrafo en el que él habla de la historia, que dice que más que una minuciosa y pormenorizada crónica de la vida de un pueblo, es base y sostén para la elevación de sus valores morales, culturales y para el desarrollo de su ideología y su conciencia. Ahí vemos la identificación de pensamiento de Fidel y Celia, es decir, el valor que Fidel le da a la historia es el mismo valor que le daba Celia a la historia. La diferencia que es ella la que se dedica a crear este archivo justamente para después que se contara la revolución. Pedro Álvarez está vivo, en la biografía de Celia dice que no se puede contar la historia de Fidel sin hablar de Celia Sánchez. Y es real. Cuando uno mira la historia de Celia, fue una vida que estuvo en función de la revolución todo el tiempo y por tanto también en función de Fidel. Y Fidel, por tanto, es centro de la vida de ella en todo lo que tiene que ver sus acciones. Celia se dedicaba a concretar, como dicen muchos, los sueños de Fidel. Y por tanto su vínculo específicamente con este lugar está dado por eso, por el valor que ambos le daban a la historia, por ser después el apoyo para haber contado toda esa guerra que él pensó, que él concibió y que él dirigió. Y eso hizo entonces que se quedara aquí. La figura de él está presente por la cercanía, porque visitó la oficina y porque era de Celia. Porque el vínculo, la confianza, la identificación de pensamientos entre ambos era un hecho y por tanto los dos son una presencia para nosotros permanente. Y la misión, por supuesto, de cumplir la misión de él que le dejó a los trabajadores de ese momento de la oficina y a todos los que llegamos después, de seguir siendo un monumento vivo a la obra fecunda y a la imperecedera memoria de Celia. Ese es el Fidel que nosotros tenemos, el Fidel vinculado a la historia, el Fidel vinculado a Celia, los dos en una unidad de pensamiento y acción, creando y generando para el pueblo y específicamente en este lugar con la historia, y ese es el Fidel que nosotros queremos compartir. Bueno, pues ese es el Fidel que hemos sentido aquí en esta oficina histórica sobre documentos históricos, además de nuestra revolución. Le damos las gracias, Daily. Gracias a ustedes. Por habernos abierto las puertas y permitido acceder a un pedacito, apenas un fragmento de esos 100 años de historia, 100 años de pensamiento, porque estamos justamente en el siglo de Fidel.